El hombre de jengibre. Érase una vez una mujer viejecita que vivía en una casita vieja en la cima de una colina, rodeada de huertas doradas, bosques y arroyos. A la vieja le encantaba cocinar y un día de Navidad decidió hacer un hombre de jengibre. Formó la cabeza y el cuerpo, los brazos y las piernas. Agregó pasas jugosas para los ojos y la boca y una fila enfrente para los botones en su chaqueta. Luego puso un caramelo para la nariz. Al fin lo puso en el horno. La cocina se llenó del olor dulce de especias y cuando el hombre de jengibre estaba crujiente, la vieja abrió la puerta del horno. El hombre de jengibre saltó del horno y salió corriendo cantando. ¡Corre! ¡Corre tan pronto como puedas! No puedes alcanzarme. Soy el hombre de jengibre. La vieja corrió, pero el hombre de jengibre corrió más rápido, hasta que se encontró con un pato que dijo: ¡Cuac, cuac! Hueles delicioso. Quiero comerte. Pero el hombre de jengibre siguió corriendo. El pato lo persiguió balanceándose, pero el hombre de jengibre corrió más rápido. Cuando corrió por las huertas doradas, se encontró con un cerdo que cortaba paja. El cerdo dijo: ¡Para, hombre de jengibre! ¡Quiero comerte! Pero el hombre de jengibre siguió corriendo. El cerdo lo persiguió brincando, pero el hombre de jengibre corrió más rápido. En la sombra fresca del bosque, un cordero estaba picando hojas. Cuando vio al hombre de jengibre, dijo: ¡Me! ¡Para, hombre de jengibre! ¡Quiero comerte! Pero el hombre de jengibre siguió corriendo. El cordero lo persiguió saltando, pero el hombre de jengibre corrió más rápido. Más allá, el hombre de jengibre podía ver un río ondulante. Miró hacia atrás sobre el hombro y vio a todos los que estaban persiguiéndole. ¡Para! ¡Para!, exclamó la vieja. ¡Cuac, cuac! Graznó el pato. Gruñó el cerdo. ¡Ve! ¡Ve! Baló el cordero. Pero el hombre de jengibre se rió y continuó hacia el río. Al lado del río vio a un zorro. Le dijo al zorro: He huido de la vieja y el pato y el cerdo y el cordero. Puedo huir de ti también. Corre, corre tan rápido como puedas. No puedes alcanzarme. Soy el hombre de jengibre. Pero el zorro astuto sonrió y dijo: Espera, hombre de jengibre. Soy tu amigo. Te ayudaré a cruzar el río. Échate encima de la cola. El hombre de jengibre echó un vistazo hacia atrás y vio a la vieja, al pato, al cerdo y al cordero acercándose. Se echó encima de la cola sedosa del zorro y éste salió nadando en el río. A mitad de camino, el zorro le pidió que se echara sobre su espalda para que no se mojara. Y así lo hizo. Después de unas brazadas más, el zorro dijo: Hombre de jengibre, el agua es aún más profunda. Sube encima de la cabeza. Nunca me alcanzarán, dijo el hombre de jengibre. Tienes razón, dijo el zorro. El zorro echó atrás la cabeza, tiró al hombre de jengibre en el aire y lo dejó caer en la boca. Con un crujido fuerte, el zorro se comió al hombre de jengibre. La vieja regresó a casa y decidió hornear un pastel de jengibre en su lugar.
El cuento del hombre de jengibre es un relato tradicional que forma parte del folclore estadounidense. Su origen puede rastrearse hasta el siglo XIX, aunque no se sabe con certeza quién lo escribió. La primera versión documentada de su publicación fue en 1875 en la revista infantil St. Nicholas Magazine, atribuida a la escritora Catherine Sinclair, pero no se tiene evidencia concluyente sobre si fue la creadora del cuento o simplemente lo recopiló. Por cierto que hay una versión rusa titulada Kolobok, donde hay una bola de masa de pan que sufre una situación similar. Como en muchos cuentos infantiles antiguos, si lo pensamos bien, es una historia de terror. Es posible que este tipo de fábulas se hayan concebido como relatos didácticos para niños, para que no se dejen engañar pensando que son más listos de lo que son, sino que también refleja temas recurrentes en los cuentos populares, como el destino inevitable y las consecuencias de la desobediencia o la imprudencia, que en algunos casos esos actos deparan al protagonista un destino fatal, común en cuentos de advertencia o moraleja. Hoy día sería impensable que un escritor concibiera una historia así para los más pequeños. Sería políticamente incorrecto. Pedro Melenas, Der Struwwelpeter en alemán, es un gran ejemplo de cuentos infantiles con un toque macabro. Este libro, escrito e ilustrado por el médico alemán Heinrich Hoffmann en 1845, contiene historias que, bajo la apariencia de lecciones morales, son bastante perturbadoras por las consecuencias extremas que se enfrentan los niños desobedientes. Y naturalmente hemos tenido alguno de ellos en Cuentos Oscuros. Si los buscáis seguro que los encontráis en mi canal. El que me llama más la atención ya desde pequeñita es la historia del chupadedos, donde un sastre a medio camino entre un demonio y un bailarín de ballet aparece de la nada para cortar los pulgares de Conrad, un niño que no deja de chuparse los dedos. No me digáis que no es surrealista y terrorífico al mismo tiempo. Además, el castigo es desproporcionado. Otros cuentos con monstruos, animales o humanos hambrientos y malvados serían Pulgarcito, de Charles Perrault, donde el protagonista y sus hermanos se tienen que enfrentar a un ogro que quiere devorarlos y logran salvarse gracias a su ingenio. Los músicos de Bremen, de los hermanos Grimm, este es uno de mis cuentos predilectos. Aunque tiene un tono más alegre, se centra en personajes que huyen de su destino, el abandono o la muerte, aunque logran sobrevivir enfrentándose a los que quieren acabar con ellos. Naturalmente, los tres cerditos que tienen que enfrentarse al lobo feroz. Caperucita Roja en las dos versiones, la de Charles Perrault y los hermanos Grimm. Este cuento clásico comparte el tema del engaño y el peligro de ser devorado, en este caso por el lobo. En algunas versiones Caperucita termina siendo comida y en otras es rescatada enterita en el vientre del lobo. Jack y las habichuelas mágicas. Jack es otro protagonista que huye constantemente de un gigante que quiere atraparlo para zampárselo, lo que genera una gran tensión en la historia. Y otra de mis favoritas, Hansel y Gretel. En este caso hay una tensión constante relacionada con el hambre, la supervivencia y la amenaza de ser comidos. Quizás porque en otras épocas de hambrunas por malas cosechas y guerras constantes, que le comieran a uno era más habitual de lo que nos pensamos. Y aunque no esté en la lista de criaturas que van a por nosotros para comernos, me gustaría destacar uno de los cuentos más extraños y oscuros que conozco, El señor Korbes de los hermanos Grimm, que también está en Cuentos Oscuros. En esencia, narra la historia de un grupo de animales de granja y objetos antropomorfos que viajan a la casa del señor Korbes,
donde terminan linchándolo brutalmente sin razón clara. Un gallo y una gallina deciden viajar en una carreta y llevan consigo a varios compañeros: un gato, un pato, un alfiler, una aguja, un molino de mano y un huevo. Cuando llegan a la casa del señor Korbes se esconden y al entrar en él todos lo atacan de formas bastante violentas. El huevo le salta a la cara, el pato le echa agua, el molino lo golpea, el alfiler lo pincha, la aguja lo apuñala. El cuento concluye con la frase: el señor Korbes debió de haber sido una mala persona, pero no da ningún detalle de por qué los animales y objetos actúan de una forma tan agresiva. El relato, entre lo surrealista y violento, resulta desconcertante. Algunas teorías sugieren que el señor Korbes cometió actos malvados en el pasado y este es su castigo. Sin embargo, como hemos dicho, el cuento omite explicar cuáles fueron esos actos, dejándolo todo como un misterio. También es posible que haya sido concebido como una historia cómica, con el humor negro típico de la tradición oral. Porque sí, en teoría, muchos de estos cuentos tienen una vena cómica, aunque no lo parezca. Por lo que hemos visto, aunque las historias iban dirigidas a un público joven, no dudaban en mostrar castigos brutales para enfatizar sus moralejas. Y esto era así hasta casi mediados del siglo XX. Y si no, recordad todos esos dibujos animados donde el gato intenta comerse al canario, o a los ratones, el cazador que intenta atrapar al conejo, o el coyote al correcaminos. Aunque las potenciales víctimas siempre se libran porque son más astutas que sus perseguidores. Y no me extrañaría que de algún modo hayan influenciado algunas novelas, relatos cortos o películas de terror moderno, como por ejemplo las películas slasher, donde las víctimas suelen sufrir las consecuencias de sus malas decisiones. Si recordáis la película Scream, hay toda una lista de acciones que los protagonistas hacen y acaban pagando su karma de manera brutal por ser unos pecadores. De hecho, cuando leí El hombre de jengibre me acordé de La matanza de Texas, Las colinas tienen ojos o, más recientemente, Kilómetro 666, Desvío al infierno, donde los protagonistas tienen que enfrentarse a seres enloquecidos que les quieren devorar, literalmente. Y esas películas son tan grotescas que tienen un tono caricaturesco evidente. Pues lo dicho, El hombre de jengibre, aunque se estuviera riendo como un tonto durante toda la historia, es un cuento de terror. Y así como curiosidad, supongo que muchos sabréis que la figura del hombre de jengibre ha trascendido la literatura infantil y se ha popularizado en películas y series, como en el caso del personaje de Shrek. ¡Qué gran película! Una de las mejores en la animación 3D, desde luego. Ah, y si estáis en iVoox o en otra plataforma en audio, podéis ir a YouTube y veréis que en una escena que me ha hecho la IA cuando le pedí que me hiciera un hombre de jengibre perseguido por una gallina, me ha acabado haciendo una gallina de jengibre. Cosas de la IA. Bueno, y por hoy nada más. Regaladme un like si os ha gustado, compartid, suscribíos si no lo habéis hecho, echadle un vistazo al canal, que hay una pequeña biblioteca audio en construcción y seguro que encontraréis algún relato que os gustará. Pero si te ha gustado mucho, podéis invitarme a un café en el enlace que dejaré en la descripción. O si estás en YouTube, podéis echarme una monedilla en el supergracias. No hay suscripción de ningún tipo, sino que es una manera puntual de agradecer este ratito de entretenimiento que hemos pasado juntos. Por mi parte, para corresponder vuestra generosidad, me apareceré en vuestra ventana flotando, rascando el cristal cuando estéis durmiendo y os daré un susto morrocotudo. En fin, me voy a cocinar un hombre de jengibre de esos que se mueven y chillan cuando los muerdes.
Pero antes os voy a desear muy buenas noches, mis queridas criaturas oscuras.